Con 94 años de vida y más de 7 décadas dedicadas a las inversiones, aprendí una valiosa lección: la sabiduría no está en la complejidad, sino en la sencillez. Y es precisamente esta sencillez la que la mayoría ignora, porque piensa que algo tan directo no puede ser eficaz. Sin embargo, es esta misma sencillez la que me ha guiado todos estos años y la que ahora se confirma ante el colapso del mercado de las criptomonedas. Más de $1 billón se evaporaron en unas pocas semanas. No es ninguna sorpresa para mí. Es la validación de todo lo que siempre he defendido. Permítanme ser claro desde el principio: no me satisface ver a la gente perder dinero. No celebro cuando los inversores sufren pérdidas. No me siento justificado cuando la especulación colapsa. Lo que siento es una tristeza profunda. Es triste que millones de personas hayan ignorado los principios básicos de la inversión. Triste por haber apostado por activos que no producen nada, solo esperando que alguien pagara más en el futuro. Tristeza que aprendieron lecciones por las malas que se podrían haber evitado, porque todo lo que está pasando con las criptomonedas era predecible. No es el momento exacto, ni el desencadenante específico, sino el resultado inevitable cuando la especulación reemplaza a la inversión seria. Los números son aterradores. Bitcoin se desplomó de 126.000 a menos de $90.000, una caída del 30% en unas pocas semanas. Ethereum cayó un 36%. Todo el mercado perdió más de $1 billón de valor. En solo 24 horas se liquidaron 2.000 millones en posiciones apalancadas. Casi 400.000 comerciantes fueron eliminados del mercado. Personas que pidieron préstamos para comprar criptomonedas, que utilizaron el apalancamiento para ampliar sus apuestas, que se convencieron de que ese era el futuro del dinero. Ahora ya no están. Tu capital se ha ido. Y, para muchos, se perdió mucho más que eso: dinero que se suponía garantizaría su jubilación, la educación de sus hijos o el pago de su propia casa. Dinero que no podían permitirse el lujo de perder. Y ahora perdieron. Esto es lo que sucede cuando la especulación se convierte en manía. Cuando la gente deja de preguntarse cuál es el valor real de un activo y empieza a preguntarse cuánto estaría alguien dispuesto a pagar por él. Cuando el análisis tradicional se descarta por considerarlo obsoleto, como si las viejas reglas ya no se aplicaran a los nuevos tiempos. Cuando todo el mundo conoce a alguien que se hizo rico y no quiere quedarse fuera. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Y siempre termina igual: el primero en entrar gana, el último pierde, y los de en medio se engañan pensando que llegaron temprano cuando, en realidad, ya es demasiado tarde. Durante años he sido criticado por mi postura sobre las criptomonedas. Dijeron que era demasiado mayor para entender la tecnología, que estaba estancado en el pasado, que blockchain era revolucionario y que estaba perdiendo mi oportunidad. Que Bitcoin era el nuevo oro digital y fui un tonto por no tener ninguno. Que las criptomonedas reemplazarían al dólar y me lo negarían. Las críticas fueron ruidosas, confiadas, absolutamente seguras de que yo no entendía nada. Ahora, con el mercado perdiendo $1 billón, con los especuladores apalancados siendo liquidados y los verdaderos creyentes viendo cómo sus carteras se desmoronan, tal vez algunos comiencen a comprender lo que siempre he afirmado. Te explicaré mi filosofía, la que me ha guiado durante 70 años y que las criptomonedas vulneran en todos los aspectos. La misma filosofía que este colapso confirma es tan relevante hoy como lo fue cuando comencé a invertir en la década de 1940. La base de mi método es simple: invertir en activos productivos. Activos que generan valor real. Activos que producen flujo de caja. Activos que tendrán valor independientemente de lo que piensen los demás. Una granja produce alimentos. Una propiedad alquilada genera ingresos. Una empresa genera beneficios. Estos son activos productivos. Tienen un valor intrínseco, que existe independientemente del estado de ánimo del mercado. Puedes calcular su valor en función de lo que producen. Y si los compra a un precio inferior a ese valor, ganará dinero con el tiempo a medida que se realice ese valor. Las criptomonedas no producen nada. Bitcoin no genera flujo de caja. No paga dividendos. No crea productos o servicios. Su único valor es lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Esto no es inversión. Es especulación.
Y la especulación es un juego en el que los primeros participantes se benefician a expensas de los últimos. Es una transferencia de riqueza, no una creación de riqueza. Y, finalmente, cuando no haya más personas que puedan comprar a precios más altos, el juego se acaba. Y quienes se quedan con los bienes lo pierden todo. Esto es exactamente lo que estamos viendo ahora. Durante años, los precios de las criptomonedas han aumentado porque siempre había una nueva ola de compradores. En primer lugar, estaban los entusiastas de la tecnología que creían en la visión del dinero descentralizado. Luego vinieron los especuladores, que vieron que los precios subían y quisieron subirse al carro. Luego, las instituciones fueron presionadas para ofrecer productos criptográficos a los clientes. Y por último, las empresas, que ponen Bitcoin en sus balances. Cada nueva ola hizo subir los precios y atrajo a la siguiente. Todos estaban convencidos de que esto duraría para siempre. Pero no pudo. En algún momento, los compradores se agotan. En algún momento, la gente empieza a preguntarse qué es lo que realmente poseen. En algún momento, alguien quiere obtener ganancias y se da cuenta de que vender requiere encontrar a alguien dispuesto a pagar más. Cuando la presión de venta excede la presión de compra, los precios caen. Y cuando caen, se liquidan las posiciones apalancadas. Y cuando las ventas se aceleran, los precios caen aún más. El ciclo se alimenta hasta que desaparece $1 billón en valor de mercado y cientos de miles de comerciantes son eliminados. He visto este patrón repetirse innumerables veces a lo largo de mi carrera. En la década de 1960, los inversores se enamoraron de los conglomerados. Empresas que compraron otras empresas y prometieron sinergias que nunca se materializaron. Las acciones cotizaban a múltiplos exorbitantes. Todos querían tenerlo. Luego, los fraudes contables quedaron al descubierto y las acciones se desplomaron. En la década de 1970, eran las acciones Nifty 50, que cotizaban a 50, 70 o incluso 100 veces las ganancias, porque todos creían que crecerían para siempre. No crecieron. Las acciones cayeron y la mayoría nunca se recuperó. A finales de la década de 1990, eran las .com. Empresas sin ingresos, sin beneficios, a veces sin siquiera un plan de negocio real. Solo un sitio web y un sueño. Salieron a bolsa con valoraciones de miles de millones. Todos decían que Internet lo cambió todo, que las viejas métricas ya no valían, que había que entrar o quedarse fuera del futuro. El Nasdaq pasó de 1.500 a más de 5.000 y luego cayó a 1.200. Una caída del 78%. Billones de riqueza se evaporaron. La mayoría de estas empresas se convirtieron en polvo. En la década de 2000, era el mercado inmobiliario. Todo el mundo sabía que los precios inmobiliarios no podían bajar a nivel nacional. Todo el mundo creía que ser propietario de una vivienda era el camino hacia la riqueza. Todos pidieron préstamos para comprar todo lo que pudieran. ¿Y luego? Narrativas que se desmoronan. Los mismos gurús que prometieron la luna ahora intentan justificar la caída con teorías descabelladas. Es simplemente una corrección saludable, dicen. El ciclo aún no ha terminado. Pero el ciclo no es un deus ex machina que salva a los inversores. Es simplemente la secuela natural de una burbuja que ha estallado. Y aquí es donde aparece la verdadera lección: el mercado no perdona a quienes ignoran los principios básicos. Cuando la euforia se apodera de ella, incluso las personas más escépticas empiezan a dudar de sí mismas. Esta vez es diferente, repiten como un mantra, como si se hubieran suspendido las leyes de la gravedad financiera. Pero no lo fueron. Nunca lo son. Lo que sube demasiado cae. Lo que se construye sobre arena se desmorona. Y lo que no tiene valor intrínseco no tiene dónde sostenerse cuando cambia la marea. El sexto principio de mi filosofía es simple: no confundas suerte con habilidad. Muchos de los que se hicieron ricos en criptomonedas no lo hicieron porque fueran genios. Lo hicieron porque estaban en el lugar correcto en el momento correcto y tuvieron el coraje, o la imprudencia, de apostar con todo por un activo volátil. Pero la suerte no vuelve a suceder. Y cuando la marea baja, son los mismos que se quedan desnudos en la playa, sin entender por qué el dinero que parecía infinito ahora ha desaparecido. Vea los casos de criptomillonarios que se convirtieron en celebridades. Algunos se vendieron arriba, sí, pero la mayoría no.
La mayoría se quedó, creyendo que la fiesta nunca terminaría. Y cuando terminó, descubrieron que la riqueza digital no paga las facturas reales. Que un NFT de mono aburrido no vale nada cuando nadie más quiere comprarlo. Que una ficha inútil es solo un número en una pantalla, un castillo de naipes esperando el próximo viento. El séptimo principio es aún más básico: no inviertas en algo que no puedas permitirte perder. Y no me refiero solo al dinero, me refiero a la tranquilidad, el sueño tranquilo, la capacidad de mirar hacia el futuro sin ansiedad. Crypto no ofrece esto. Es un casino disfrazado de revolución financiera. Un juego donde las reglas cambian todos los días, donde los ganadores de hoy podrían ser los perdedores del mañana y donde la única certeza es la volatilidad. Cuando compras Bitcoin a $69.000 y baja a $20.000, no estás comprando la caída, sino que esperas que el próximo tonto pague más de lo que tú pagaste. Esto no es inversión. Es pura especulación, un juego de suma cero donde siempre alguien pierde. Y si no sabes quién es el mamón de la mesa es porque eres tú. El octavo principio es el más difícil de seguir: acepta que no lo sabes todo. Que el futuro es incierto. Que incluso los expertos solo están conjeturando. Los defensores de las criptomonedas dirán que estoy estancado en el pasado, que no entiendo la disrupción y que me resisto al cambio. Pero no me resisto al cambio, me resisto a la ilusión. Me resisto a la idea de que algo sin valor intrínseco pueda valer billones solo porque la gente cree en ello. Me resisto a la idea de que la escasez artificial cree riqueza real. Después de todo, el dinero es una convención social. Pero no es una convención arbitraria. Necesita representar algo tangible: trabajo, producción, utilidad. Las criptomonedas no representan nada de eso. Es solo un espejo que refleja la codicia y el miedo humanos, amplificándolos hasta el punto de la locura. Por eso, cuando escuches a alguien decir que esta vez es diferente, recuerda los tulipanes holandeses. De acciones de Internet. Del sector inmobiliario en 2008. Y ahora, de las criptomonedas. La historia no se repite, pero rima. Y la rima esta vez es la de siempre: un cuento de avaricia, ilusión, al final, arrepentimiento. Los activos se están derrumbando. El oro es un refugio seguro. Bitcoin es una apuesta especulativa. En tercer lugar, he dicho que las criptomonedas no son una cobertura contra la inflación. La inflación se ha disparado durante años y Bitcoin ha pasado de $60.000 a $20.000. Si fuera realmente una cobertura, ¿habría mantenido su valor o se habría apreciado? En cambio, se movió al mismo ritmo que los activos de riesgo: caía cuando las acciones caían y subía cuando subían. Eso no es una cobertura. Se trata de una apuesta apalancada por la liquidez y el sentimiento. Y cuando la liquidez se agota, el sentimiento cambia y la apuesta se deshace, las pérdidas son brutales. La caída también expone la fragilidad de todo el ecosistema criptográfico. Los intercambios colapsan. Los prestamistas congelan los retiros. Las monedas estables se despegan. Los proyectos desaparecen de la noche a la mañana. Este no es un sistema financiero maduro, es un castillo de naipes construido sobre código, publicidad y apalancamiento. Y cuando sopla el viento, todo tiembla. Mientras tanto, las empresas que poseo, Coca-Cola, Apple, Burlington Northern, no congelan los retiros. No se despegan. No desaparecen. Siguen vendiendo productos, pagando dividendos y creciendo. Eso es resiliencia. Ese es el valor real. La gente me pregunta si me arrepiento de no haber comprado Bitcoin cuando era barato. La respuesta es no. Porque no lo entendí entonces y no lo entiendo ahora. Y si no entiendes algo, no deberías reconocerlo. Eso no es prudencia, es sentido común. Las mejores inversiones son aquellas que puedes explicarle a un niño de 10 años. ¿Puedes explicar por qué Bitcoin debería valer $100.000? ¿O por qué Ethereum es el futuro de las finanzas? Si la respuesta es una serie de palabras de moda: descentralización, Web3, contratos inteligentes, entonces tampoco la entiendes realmente. Y si no lo entiendes, no estás invirtiendo. Estás apostando. La última lección de este accidente es la de la humildad. Los alcistas de las criptomonedas estaban convencidos de que habían descifrado el código.
Pensaban que eran las personas más inteligentes de la sala. Descartaron a los escépticos calificándolos de boomers, que no lo entendieron. Pero los mercados tienen una manera de humillar a todos. Nadie es demasiado inteligente para perder dinero. Ninguna narrativa es demasiado convincente para estar equivocada. Y ningún activo es demasiado grande para fracasar. Las personas que sobreviven en este negocio son las que admiten que no lo saben todo. Que se apegan a lo que entienden. Que evitan las exageraciones, el FOMO, los planes de enriquecimiento rápido. Que se centran en el largo plazo, no en la próxima bomba. Entonces, ¿dónde nos deja eso? El mercado de las criptomonedas puede recuperarse. Puede que no. Puede evolucionar hacia algo útil. O puede desaparecer en la oscuridad. No lo sé y no necesito saberlo. Porque mi enfoque no depende del destino de Bitcoin. Depende de poseer activos productivos que generen efectivo, que atiendan necesidades reales y que acumulen valor con el tiempo. Así es como se construye la riqueza, no persiguiendo el próximo gran logro, sino poseyendo las cosas que perduran. Y si sacas algo de esto, que sea esto, la próxima vez que alguien te diga esta vez es diferente, hazle una pregunta. ¿Cuánto vale? Si no pueden responder, aléjese. Porque, al final, invertir no se trata de tener razón. Se trata de tener razón por las razones correctas. Y la razón correcta es siempre la misma, valor. E o que o colapso do cripto revela é a verdade non é crúa, ativos que non producen nada, que non german fluxo de caixa, que non resolven problemas reales, non ten valor duradouro. Eles sao castelos de arella construídos sobre promesas vacias, y cuando a maré basa, o que sobra é apenas una ilusión desfeita. El mercado de criptomonedas no se quebrará por este caso. Quebrou porque violou as leis máis básicos da economía. Nao al moco gratis. No hay riqueza sin trabajo. Nao a valor sem utilidade. Y cuando ignoras esas verdades, el mercado, más cedo o más tarde, cobra tu precio. Nao é uma questão de se, más de cuando. E agora, o cuando chegou. Más aquí está lo que realmente importa, o que voce faz come salicao. Porque el colapso no es el fin de la historia. É apenas el capítulo más reciente de una narrativa que se repite a séculos. Semper tendrá algo novo, algo brillante, algo que promete revolucionar todo. Siempre tendrás que decir que como regras antigas nao se aplican máis. E siempre haberá quien perca todo acreditando niso. La diferencia entre quienes crean riqueza y quienes la destruyen está en una palabra, disciplina. Disciplina para ignorar el ruido. Disciplina para resistir la tentación de lo fácil. Disciplina para ceñirte a lo que funciona, incluso cuando todos los que te rodean están siguiendo la última moda. Porque al fin y al cabo, el mercado no premia a los inteligentes. Recompensa a los pacientes. Recompensa a quienes entienden que la riqueza no es una carrera corta, sino una maratón. Y si aún lo duda, pregúntese, ¿cuántas veces ha visto un repunte de activos especulativos para luego volver a desplomarse? ¿Cuántas veces regresan las mismas personas que lo perdieron todo en la última burbuja, prometiendo que esta vez será diferente? La historia no se repite, pero rima. Y la rima es siempre la misma, euforia, colapso, arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacer ahora? Primero, reconozca que el dinero que perdió en criptomonedas no fue una inversión. Fue una apuesta. Y las apuestas, tarde o temprano, acaban mal. En segundo lugar, no intentes recuperar tus pérdidas duplicando tu apuesta. Esto es como intentar apagar un incendio con gasolina. En tercer lugar, observemos lo que realmente importa, activos que generan ingresos, que tienen valor intrínseco y que resisten el paso del tiempo. Porque al final el mercado siempre separa el trigo de la paja. Siempre. Y los activos que sobreviven no son los más interesantes ni los más comentados en las redes sociales. Son los que producen, los que entregan, los que resisten. Estos son los que, cuando los conservas durante décadas, no solo preservan tu dinero sino que lo multiplican. Entonces, la próxima vez que alguien te ofrezca una oportunidad única, pregúntate, ¿genera flujo de caja? ¿Esto resuelve un problema real? ¿Tiene valor más allá de lo que la gente está dispuesta a pagar hoy? Si la respuesta es no, no es una inversión. Es una trampa.
Y si sigues este principio, si te apegas a lo real, a lo sólido, a lo probado, no solo evitarás los errores que millones están cometiendo ahora mismo. Construirás algo que dure. Algo que no dependa de exageraciones, modas pasajeras o suerte. Algo que, al final, es lo único que realmente importa, la verdadera riqueza.